Sí, buenos días, amados hermanos y hermanas de Congregación Génesis. Les habla José Octaviano Chiroldes Vargas, servidor del Señor Jesucristo, y les saludamos y les bendecimos en este hermoso día y dando gracias a Dios por este nuevo año 2022, que es un año que es y será de mucha bendición para todos aquellos que escuchemos la palabra de Dios y obedezcamos a la palabra del Señor. Dios siempre nos bendecirá en todo tiempo y en todo momento, en toda dimensión de tiempo que nosotros estamos viviendo en esta tierra. Siempre y cuando nosotros guardemos los mandamientos de Él, Él nos va a bendecir en todo tiempo y en todo lugar donde estemos y nos va a guardar. Quiero compartir un tema que le he titulado Alcanzando los Perdidos. Y vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, ese versículo nos confirma los tiempos que estamos viviendo hoy en día. La maldad se ha multiplicado en exceso, se ha multiplicado mucho, y el texto dice, por haberse multiplicado la maldad. De verdad que nunca hemos visto tanto pecado como en los tiempos que estamos viviendo en este inicio del año eh, 2022, y lo que pudimos vivir, observar y escuchar de malas noticias a través de los medios de comunicación del año 2021, y año con año la situación en la tierra se pone más corrompida, más sucia, el ser humano lamentablemente le da las espaldas a Dios, no quiere escuchar las Sagradas Escrituras y decide hacer lo malo, decide en su orgullo, en su soberbia, su altivez, su arrogancia. El ser humano pues se inclina porque él quiere hacerlo todo y no apoyarse en Dios. Entonces lamentablemente lo que hace es apoyarse en Satanás y las leyes de Satanás, y por eso es que vemos tantas cosas, ¿verdad?, tan deshonestas y tan desagradables en los tiempos de hoy en día. Uh, los diputados aprobando leyes de trono de iniquidad y de casar hombre con hombre, mujer con mujer, el aborto y tanta situación. No solamente eso, sino que en lo que es verdaderamente eh, pues cuando uno tiene ya conocimiento bíblico, es totalmente darle las espaldas a Dios y, por ejemplo, no respetar que Dios creó la familia, formó la familia y que varón y hembra los crió, y que habla en Génesis que, ¿verdad?, a la Sagrada Escritura, que dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, porque Dios ama a la familia, Dios ama a la familia, y Él ha puesto un fundamento sagrado, bíblico. Y amados, en los tiempos que estamos viviendo hoy, la perversión, el pecado se ha multiplicado tanto que verdaderamente no temen a Dios, y lamentablemente se apoyan en otras leyes que son contrarios al plan de Dios y que su destino es maldición y muerte. Y bueno, hay que orar mucho a Dios por Costa Rica, y sobre todo ahora que vienen las nuevas elecciones, y pedirle a Dios que nos dirija para votar por gente que tema a Dios y que se apoye en Dios, en el orden bíblico, para que se restauren todo lo que se ha perdido y se pongan fundamentos en las leyes de Costa Rica, en la Asamblea Legislativa, que sean de bendición para la familia, para la comunidad, de bendición para todos. Bueno, la Biblia dice acá, bendito sea Dios, por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Eh, Aún muchas personas conociendo de Cristo se enfrían porque se dejan seducir por el bombardeo de los medios de comunicación y las cosas que alrededor se ven y se mueven y se dejan llevar por los apetitos carnales y por los deleites de la carne y entonces se enfrían aún conociendo de Dios y muchos vuelven atrás y lamentablemente se pierden a condenación eterna si no se arrepienten y se reconcilian con el Señor Jesucristo. Este versículo 12 de aquí, Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tú como hijo e hija de Dios, mantente en oración, mantente en línea de sana doctrina de la palabra de Dios, mantente alineado porque vienen tiempos difíciles y vienen tiempos que van a estremecer al mundo y esta tierra va a ser sacudida y Dios va a permitir el juicio de él, la disciplina de él sobre las naciones que no obedecen la palabra de Dios y son tiempos muy, pero muy difíciles. Por tanto, hoy te insto a que te vuelvas a Dios con obediencia a la palabra de Dios, que no contestes al Espíritu Santo, que no participéis en las cosas del mundo. Dice Santiago 4:4 que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así es, no debes de hacerte amigo del mundo en el sentido de compartir en el placer del pecado lo que el mundo ofrece, sino volverte a Dios en santidad, en obediencia a su palabra, para que cuerpo, alma y espíritu se guarden irreprensibles hasta la venida de Cristo. Quiero que observemos, bendito sea Dios, otro pasaje bíblico que encontramos. Vamos a ver otro pasaje en Romanos. Vamos a ver si alcanzamos en Romanos, bendito sea Dios, capítulo 5, versículo 20 dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir este versículo? Que aunque el pecado se haya multiplicado, aunque estemos en tiempo de corrupción, en tiempos de multiplicación del pecado, amados, la gracia de Dios a través de Jesucristo sobreabunda. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Dios es más poderoso para rescatar cualquier prostituta, cualquier lesbiana, homosexual, cualquier pecador, por perdido que esté y hundido que esté, el amor de Dios lo alcanza. Dios no ama al pecado, pero sí ama al pecador, ama al ser humano. Y hoy es un tiempo oportuno para que tú te vuelvas a Dios de todo corazón, porque aquí está este versículo claro que dice al terminar el versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado se ha multiplicado como lo vimos en Mateo 12, Mateo 24:12. Mateo 24:12 ya lo observamos, lo compartimos. El pecado se multiplicó y se ha multiplicado y el amor de muchos, aún siendo creyentes en Dios, se ha enfriado. Pero, amados, este versículo aquí, al terminar, en versículo 20, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es el regalo de Dios. Es el mismo Jesucristo que perdona todo pecado, que cuando nos arrepentimos y le decimos, Señor Jesucristo, nosotros queremos seguirte a ti y te recibo como único Señor y Salvador, la justicia de Dios, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y de toda maldad y nos da la salvación y la vida eterna. Así es que hoy sobreabunda la gracia de Dios ante la multiplicación del pecado. Más poderoso Dios que el mismo Satanás es lo suyo. Y Dios vence al enemigo y ya Cristo lo venció. Y hoy Cristo quiere recogerte a ti. Hoy Dios Padre Celestial en su amor quiere perdonarte. Pero quiere Dios que tú te vuelvas de todo corazón a ti. Que te vuelvas de todo corazón a Él, al Dios Todopoderoso, que te conviertas al Cristo glorificado, al Cristo que venció la muerte, que venció los principados, la potestad, que venció a Satanás y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre,
intercediendo por ti, por mí y por nuestra generación, nuestra familia. Quiero que observemos también, vamos a ver si encontramos otro pasaje que encontramos en, más bien, en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, que era un joven que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y dice en versículo 5, pero tú sé sobrio, le está hablando Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amados, Pablo ya estaba para partir, lo dice en los versículos siguientes, ya se le había revelado el tiempo de su partida de acá de la tierra a esa eternidad con el Señor. Y Pablo instruye a Timoteo antes de partir de ese mundo como un padre espiritual, como un padre responsable, como un misionero que amaba la obra de Dios y amaba a los jóvenes como Timoteo. Bendito sea el Señor. Pero por eso, volviendo a meditar en el versículo 1 aquí, en 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco, o sea, te digo, bueno, que sí te digo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra que dices a tiempo y fuera de tiempo. Oye, escuchen, amados, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Por eso el mensaje de hoy es alcanzando los perdidos. Estamos dando un enfoque de cómo está el mundo actual, ¿verdad? Mientras compartimos que el pecado se ha multiplicado, pero que la gracia de Dios sobreabunda. Pero amados, estamos en mensaje, es alcanzando los perdidos. Y Pablo le dice a Timoteo, que predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Aquellos nosotros hijos de Dios e hijas de Dios que hemos recibido por gracia la salvación y que tenemos palabra de Dios, no debemos de callar, debemos de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Debemos de, en esos tiempos, de predicar el evangelio del reino de los cielos. Debemos de hablar más de Cristo que de otras cosas. Debemos de hablar del amor eterno de Dios que alcance los perdidos. Debemos de hablar a los profesionales, debemos de hablar a los ricos, los de clase media, a los pobres, a los que son analfabetos, a todos aquellos seres humanos que tienen un alma que salvar. Debemos de predicarle a tiempo y fuera de tiempo. Lo que recibimos de gracia, impartirlo de gracia, porque a través de Jesucristo toda la salvación es por gracia. Y nosotros ya los que tenemos la salvación en la promesa de la vida eterna, Pablo le está diciendo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y en el versículo 5 le dice, pero tú sé sobrio, o sea, esté atento, alerta en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, aun cuando hay enfermedad, aun cuando hay dolor, aun cuando viene aflicción. Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. Nosotros por eso tenemos claro que el reino de los cielos lo vamos a arrebatar solamente los valientes. Aquellas personas que no son valientes en el sentido de ser agresivos para seguir adelante y reprender las tinieblas y reprender los demonios, reprender lo que es de Satanás y sabiendo que Cristo resucitó a los muertos, que al subir al tercer cielo venció los principados, potestades, jueces, gobernadores de maldad y nos ha dado la victoria. En el nombre de Cristo vivo, nosotros vencemos en el nombre de Cristo vivo en medio de la aflicción, en medio de cualquier situación. Tú te fortaleces en Dios, tú declaras la palabra de Dios, tú predicas tiempo y fuera de tiempo. Y lo que le está diciendo a Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio, o sea, esté alerta, esté despierto en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, es llevar
las nuevas de salvación a toda persona. Así que no calles, sino que predica a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios quiere salvar las almas usándote a ti y a mí. Que los pies tuyos vayan y caminen tomando territorio en cada ciudad, en cada aldea, en cada lugar, y que tú le prediques a la familia, le prediques a toda la gente de tu pueblo, y si tienes cómo predicar a través de los medios de comunicación, hazlo, y si tú puedes llegar o vas a otra nación, predica ya también, porque eres un vocero, un representante, oh aleluya, del reino de los cielos, eres aquel embajador del reino de los cielos aquí en la tierra, llevando las nuevas de salvación a toda persona. Quiero orar por aquellos que no han aceptado a Cristo y orar para que Dios haga un despertar a la iglesia, que nos enfoquemos en ganar alma, a predicar la palabra de Dios, predicar el Cristo vivo y su santo evangelio, predicar el reino de Dios a toda persona, que se arrepientan de sus pecados, se vuelvan y acepten a Cristo vivo como único Señor y Salvador y sean salvos. Di conmigo en este momento: Señor Jesucristo, yo te acepto como único Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado, de toda maldad. Dame el gozo, Jesús, de tu salvación y la vida eterna. Y gracias, Padre nuestro que está en los cielos, por aceptarme como tu hijo, por recibirme como tu hijo, como tu hija, por escribir mi nombre en el libro de la vida, por sellarme con tu Santo Espíritu. Ahora guárdame, dame fuerza, dirígeme a congregarme, a congregar y a instruirme para ser formado como discípulo dentro de tu reino aquí en la tierra. Gracias, Padre Santo, que tu sangre y tu paternidad me protejan y me guarden ahora y siempre. Y Padre, oro también en el nombre de Cristo vivo para que todos aquellos que son cristianos, tú traigas un despertar, una pasión como la tuvo Jesús por los perdidos, y que vayamos todos a predicar el evangelio del reino de los cielos, para que la gente, al predicarles tu palabra, la nueva de salvación, el Espíritu Santo los toque, se arrepientan de su pecado, se conviertan a Cristo, tengan el perdón del pecado y la vida eterna, y vengan a ser herederos del reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, toda influencia maligna es atada y reprendida, expulsada fuera, y desato sanidad, liberación y paternidad de Dios y la paz de Cristo sobre todos los que nos están escuchando, y un nuevo comienzo en este nuevo año con bendición de la paternidad de Dios y la presencia de Dios en la cobertura angelical sobre cada persona, cada familia, cada ciudad, cada caserío, cada pueblo, cada provincia y cada nación. Desato en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.